La exposición La nave 1984-1991 reúne el trabajo de 11 personas que en el año 1984 en una nave de la calle San Vicente comenzaron a trabajar juntos, fruto de la unión de dos estudios de diseño, Capsimax y NBC, que junto con otros diseñadores, pero también arquitectos y artistas, comenzaron un trabajo colaborativo y un trabajo que fue fundamental para la renovación del diseño en Valencia, en un momento en el que el Estado de las Autonomías se estaba desarrollando y estaban poniendo imagen a una nueva era. La idea era construir un país y para ello esa renovación estética, así como la complicidad con las administraciones públicas recién nacidas en democracia, pues provocaron un momento histórico fundamental, que es el que ahora se recupera en el IBAM. La nave estuvo compuesta por 11 diseñadores: Eduardo Albors, Paco Bascuñán, José Juan Belda, Carlos Bento, Lorenzo Compain, Sandra Figuerola, Marisa Gallén, Luis González, Luis Lavernia, Nacho Lavernia y Dani Nebot. Esta exposición presenta la información en dos niveles. Uno, en los paramentos verticales, en donde se muestran 32 imágenes icónicas de la nave, y 5 mesas en donde se desarrollan 48 escenarios que cuentan y explican 48 proyectos importantes del grupo en ese tiempo. Parte de la influencia que ha tenido la nave en generaciones posteriores ha sido debida también, por un lado, a los trabajos que se han hecho, que se hicieron en la nave y que se mantienen todavía hoy en día, y luego, por otro lado, también porque muchos de nosotros hemos dado clases posteriormente, hemos tenido nuestros propios estudios en trayectorias post-nave, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ha transmitido mucho todo lo que fue el espíritu de la nave entre generaciones posteriores y se ha convertido pues, en un referente del diseño profesional en aquel momento.